Bueno, hola chicas, ahora estamos con Laura, las dos solitas hoy. Bueno, y Laura se grabó. Saludá a Laura si querés, ahí te estaba. Bueno, hola, ¿cómo están? Acá les vamos a grabar un videíto porque por ahí no vamos a llegar a hacer las dos tutorías en la semana. Así que en este videíto queremos tratar de acercarnos lo más que podamos para darle un pantallazo sobre la segunda unidad, pero que ya sería la segunda parte, la que no pudimos tener la tutoría anterior. Así que bueno, vamos a mandar este videíto y después el otro jueves sí vamos a hacer un último repaso para el parcial. Bien, bueno, arrancamos entonces, volvemos a la red que estuvimos viendo. Ahora completamos la parte de abajo, la parte de América, como habíamos dicho. Todo lo que sucedía en Europa en simultáneo tenía consecuencias, tenía repercusiones en la América colonizada por los españoles, en la colonia americana. Recuerden que estamos en el siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo del iluminismo, el siglo de las revoluciones burguesas, ¿sí? Terminamos la última tutoría con la Revolución Francesa y con el sistema de instrucción pública que propone Condorcet en una de esas asambleas que habíamos nombrado. Y ahora, en América, vamos a hablar de un siglo XVIII con un cambio de dinastía, la corona. Antes estaba la dinastía de los Austrias, ¿sí? Que era una familia, y ahora aparecieron los Borbones, que la profe en el teórico, la profe Rosana, explica cómo se da este cambio, porque ustedes recuerden que un rey es rey hasta que muera, y una vez que muere el hijo asume la corona. Y bueno, el último rey de los Austrias muere sin descendencia y por ende se cambia de dinastía. Esto no es importante que ustedes lo pongan en el parcial, es como un dato si lo quieren saber, como para entender, pero no es de lo más importante. Lo importante es que ustedes sepan y tengan en su cabeza que cuando hablamos de siglo XVIII en América, estamos bajo el reinado de los Borbones. Bien, entonces, consecuencias trajo en América todo lo que estaba sucediendo en Europa. Lo vamos a ver con una serie de reformas, ¿sí? Que se dan durante el periodo de los Borbones. Obviamente esto pasó también, como nombramos siempre, de forma, son cambios muy paulatinos, ¿sí? Que tardaron bastantes años, pero para ubicar las reformas de los Borbones siempre estamos hablando de mediados del siglo XVIII con el rey Carlos III. Bien, ahora, para poder entender estas reformas, que son de tipo económica, de tipo políticas, de tipo administrativa, cambios en la forma de concebir el Estado, cambios en forma de concebir la relación entre el Estado y la Iglesia, eh, vamos a tener que volver a el iluminismo, ¿sí? Que es este nuevo movimiento filosófico, cultural, que viene a plantear traer luz a las tinieblas, ¿sí? Que viene a poner la razón sobre el dogma cristiano. Una de las ideas en cuanto a lo económico era que para poder estar bien económicamente, que para que un país sea rentable económicamente, para poder tener riquezas, tenían que generar ciertas políticas, ciertas reformas, que las vamos a ver nosotros, que puedan generar el bienestar y la felicidad de los pueblos, ¿sí? Con el bienestar y la felicidad de los pueblos iban a tener mejores rentas, ¿sí? A esto, en lo que es la colonia de América en este momento, es lo que se denomina el mercantilismo o el neomercantilismo, ¿sí? Que es una teoría económica que deviene del liberalismo económico, que nosotros habíamos nombrado con Locke, ¿sí? En el siglo XVII, ahora estamos en el siglo XVIII, que tiene que ver con el Estado interviniendo en materia económica, pero para poder aceitar, eh, para poder mejorar una economía mercantilista, ¿sí? Que se basa en la producción de materia prima, la producción de metales preciosos para su exportación.
es decir, la producción y la comercialización al exterior. Hay que tener en cuenta en este contexto que España estaba en ese momento, tenía como competencia comercial a Gran Bretaña, ¿sí? Entonces en ese momento se necesitó, o sea, fue necesario poder generar algunos cambios que puedan mejorar la rentabilidad de España y sobre todo de las colonias. Voy a volver acá, así nos vemos. Bien, vamos a nombrar ahora algunas de estas reformas que se dio en América con los Borbones, ¿sí? Bueno, en materia educativa hablamos del mercantilismo, del neomercantilismo. Otra de las cosas que va a ser importante son las reformas administrativas. Tenemos la división del territorio de América en virreinatos, ¿sí? En distintas colonias. Ahí, en 1776, tenemos la creación del Virreinato del Río de la Plata. Esa fecha es importante. Lo importante de eso es que estábamos hablando de una serie de reformas económicas que tendían a la centralización y especialización de funciones para generar bienestar y felicidad de los pueblos. Entonces, una de las reformas para mejor administración y centralización del poder fue la creación de los distintos virreinatos, ¿sí? Bien. En 1794 se crea en Buenos Aires, que fue la capital del Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque ahí estaba el puerto, el Consulado de Buenos Aires. Que el consulado lo que manejaba era todo lo que tenía que ver con el comercio. Lo voy a leer textual del texto. Tribunal Judicial de Junta de Protección y Fomento del Comercio formada por comerciantes y hacendados. Esa es otra institución que va a ser muy importante. Bien, otra de las reformas importantes que se dieron en el periodo de los Borbones son las reformas de urbanización y sanidad de los pueblos, ¿sí? Bien, ¿qué tiene que ver la urbanización y la sanidad? Tiene que ver con el arreglo y la limpieza de las calles, la producción de agua potable, la creación de desagües, de edificios públicos, de alumbrado público, ¿sí? Se crea el primer teatro, que es el Teatro La Ranchería. Se crean algunas instituciones como las casas Puna, el Hospital de Expósitos, Casa de Corrección de Prostitutas, Hospicio de Pobres y Mendigos, entre otras instituciones que lo que tienden es a organizar la vida en sociedad, a asignar ciertos espacios que van a ser dedicados a determinadas actividades, ¿sí? Por ejemplo, la aparición de las pulperías, ¿sí? Es un lugar donde se va a tomar, donde se va a comer, separado de la calle, separado de otros lugares. Esto tiene que ver con la organización de la vida en sociedad, ¿sí? Bien. Con respecto a las reformas, nos parece a nosotras que estas son las más importantes, más allá que en el teórico se nombren otras que también son importantes, que las pueden tener en cuenta. Lo importante es que ustedes puedan tomar lo que se dice en el teórico, lo que nosotros decimos acá, y ir al texto y hacer su propia síntesis. Bien. Ahora, Lau, ¿querés seguir con relación Estado-Iglesia? Dale. Bueno, yo les voy a contar un poco, seguimos con los Borbones, en América, vamos a hablar un poco del regalismo, la iglesia y la educación en esta época, ¿sí? Bueno, los Borbones siguieron con este ejercicio del patronato, que es el regalismo, ¿sí? El regalismo consistía en un atributo propio e inseparable del poder real. Fueron controlando cada vez más a la iglesia en términos políticos y esto generó más conflictos entre poder civil y iglesia. Sí, nosotros ya habíamos visto antes que el patronato regio es cuando la iglesia le cede poder al Estado para decidir sobre las instituciones. Bueno, con este regalismo se va a meter aún más, ¿sí? El regalismo se convirtió en una intervención del Estado en la vida de la iglesia. Y en este sentido la iglesia fue más tolerante, ¿sí? Dejó de ser tan estrictos en algunas
en algunos controles del Estado. Bueno, después, ¿qué más? Importante, el tiempo religioso sigue pautando la vida de la sociedad urbana. La religión va a ser por muchos años. Ustedes en historia lo van a ver casi hasta el final de la unidad, que es con el peronismo, y aún ahí van a ver que la iglesia sigue estando en educación, ¿sí? Acá no es que se rompe, no hay grandes cambios en lo religioso, ¿sí? Sino que en esta época se va conformando una sociedad que cada vez tiene más marcada el estamento social, ¿sí? Las clases sociales, las diferencias, van a utilizar las ceremonias, las misas, y en esas mismas va a quedar plasmado cómo estas clases sociales están divididas, ¿sí? Por ejemplo, Roxana habla, da un ejemplo de las misas, de cómo estaba cada persona, ¿no? ¿Quién va primero, quién va al lado, quién va después? O sea, eso es un claro ejemplo de la sociedad, del poder que tenía todavía la religión, ¿sí? Y también hablamos de castas, hablamos todavía de diferencias de clases en el sentido de que también habían diferencias en la vestimenta, ¿sí? Habían diferentes vestimentas para la mujer blanca, que era diferente a la de la mujer mulata. Así que eso es en cuanto a la religión y a la sociedad. Y otro ejemplo es que todavía la gente seguía inclinándose ante la autoridad, ¿sí? En esa época. Eso sería la iglesia y el Estado, ¿sí? Ahora les voy a hablar un poco de educación, que hay algunas escuelas que se fundan y otras que ya habían, como la Universidad de Córdoba, pero que se modifican a características, ¿sí? Bueno, en cuanto a la educación, dice, en educación la secularización se dio con la expulsión de los jesuitas. Nosotros hablábamos que los que impartían la educación eran los jesuitas y ahora, este es el año 1767, los jesuitas van a ser expulsados. ¿Esto qué hace? Deja un gran vacío en la educación, porque los jesuitas eran los que abarcaban todo, en todo término, la educación. Y se van a hacer cargos los franciscanos de la Universidad de Córdoba. Perdón. Estos, los franciscanos, no contaban con los frailes que tuvieran la cultura de los jesuitas. Entonces, en este intento de modernización del modelo universal, una crisis presupuestaria que se llamó Plan Presupuesto, ¿sí? Y a partir de estas limitaciones económicas se proponen cambios metodológicos, que yo se los voy a nombrar para que ustedes los puedan anotar, como me los pasó Coti. Sería reducir a 2 años los cursos gramaticales, luego el curso de filosofía, que estaba compuesto por lógica, metafísica y ética, recobra importancia la ética, pero la lógica y la metafísica se reducen a 1 año, ¿sí? Se criticaban los métodos tradicionales y se propone que sean reemplazados. Luego se le dio ciencias exactas, porque movimientos nuevos, como la aritmética y la geometría, ¿sí? Con eso se plan de estudio en el que existen elementos renovadores del iluminismo, de no socavar las tradiciones de esta universidad, ¿sí? Esto es en cuanto a la universidad y a la educación, ¿sí? Se van los jesuitas, los expulsan y entran los franciscanos. Ahora voy a seguir con las instituciones nuevas que se crean, que es, se crea una institución llamada Junta de Temporalidades. Esta junta se crea para administrar los bienes que tenían los jesuitas, ¿sí? Los jesuitas habían creado estancias y tenían mucho rendimiento económico. Con las misiones y los colegios que habían creado también tenían muchos bienes, entonces cuando se traspasa esta junta de temporalidades es la que va a administrar este dinero, ¿sí? Estos bienes de los jesuitas. Bueno, luego esta junta va a elección, que se llama elección de los reales estudios, que esta va a crear
No, sí, a los estudios que crean aulas que van a estar destinadas a los estudios preparatorios, perdón. Bueno, como Buenos Aires no tenía universidad, ¿qué hace? Intenta traer la Universidad de Córdoba a Buenos Aires, pero bueno, no lo logra. Entonces, estos reales estudios van a crear el colegio con Victorio San Carlos y unos años después va a crear un internado. Todos estos estudios preparatorios estaban sustentados por los bienes que eran de los jesuitas. Bien, sigo. Esto es más o menos lo que habló Roxana, ¿sí? Esta junta de temporalidades tuvo mucha fuerza, cierra, entonces ¿qué pasa? Todos estos bienes que ya tenían ellos, que eran ya de los jesuitas, van a quedar en la Real Hacienda. La Hacienda sería lo que hoy nosotros conocemos como el Ministerio de Economía, en esa época. Y ellos la administraban, y como fue un fracaso lo de la Junta de Temporalidades, quedaron los bienes en esta Real Hacienda. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Ahora vamos a ver cómo se rompe el clero secular y pasa a ser clero regular, ¿sí? A partir de los jesuitas se hacen cargo a partir que los jesuitas se van, se hacen cargo los franciscanos, ¿sí? Los franciscanos eran, si ustedes recuerdan, una orden religiosa. Esa orden religiosa era del clero regular. En 1790 se redactan instrucciones para la universidad y hay conflictos entre el poder real y las órdenes religiosas. Por eso, los franciscanos pasan al clero secular porque dejan de depender de una orden religiosa, ¿sí? Y por ende, en 1800 se cambia el nombre de esta universidad por el nombre de San Carlos y Nuestra Señora de Montserrat. Ese fue uno de los cambios. Otro cambio era que antes el rector y los miembros de la universidad los nombraba el clero, ¿sí? Ahora no, ahora lo va a nombrar el virrey. Y otra característica también puede ser, se las doy como ejemplo, ustedes vayan fijándose en los textos o cuando miren los videos, que es que cuando se graduaban, ellos hacían un juramento, ¿sí? Antes se hacía por obediencia a la fe católica, al Papa, etcétera, como ya sabemos. Pero ahora se va a hacer por lealtad a la corona, ¿sí? Fíjense cómo se rompió ya ese lazo que teníamos. Se va a hacer por lealtad la condena a la tiranía y la promesa de defender las regalías de la monarquía, ¿sí? Universitarios, en 1791 los el curso de instituta y en segundo año se crea la cátedra de jurisprudencia civil. Eso es en cuanto a la universidad. Ahora bien, vamos a las primeras leyes. Bueno, dale, vos decime. Ahora vamos a hablar en cuanto a las letras, las ocurridas de realidad ilustrada. Tuvo cierta tendencia laica, aunque no del todo. Creo que fue la primera laicidad que podemos decir que apareció, pero no podemos hablar igual de la separación de la educación, ¿sí? Sino que siguió siendo religiosa, controlada por el Estado monárquico con presencia en la enseñanza para formar al súbdito rey y difundir eso. ¿Sí? Se llamaron escuelas del rey. Estas escuelas eran para varones y la preocupación por abrir más escuelas y sustentarlas por el Estado tiene iniciativas, ¿sí? Ahí en el video Roxana les da un ejemplo de cómo el Estado abre en esa época 3 panaderías para que con lo que recaudaban podrían seguir sustentando y creando, ¿sí? Y bueno, como ya formar estos fieles, ¿sí? Tenemos las RAS, después tenemos los estudios preparatorios y superiores. En 1772 se crean los cursos o aulas
que son cátedras del Colegio Real, San Carlos. ¿Sí? La crea Bertis en homenaje al monarca Carlos III. Sí, que ya habíamos hablado al principio cuando empezó el video. En 1783 ese colegio pasa a ser nombre, pero sigue siendo el mismo colegio. Y luego, en 1799, recibe la autorización para dictar en sus aulas cátedras de anatomía y cirugía. ¿Qué pasa con Buenos Aires? Buenos Aires todavía no tenía universidad, entonces ellos necesitaban esa universidad para formar a los intelectuales, los funcionarios, a funcionarios y administrativos, y a quienes iban a formar a los profesionales liberales. Eh, eh, uno de así en medicina, de anatomía, que luego junto a otras médicas van a hacer lo que hoy es la facultad, ¿sí? Para entrar a este colegio San Carlos, y debían tener mínimo 10 años de edad, saber escribir, de esa de sangre, ¿sí? Información de cristianidad, hijo legítimo, los que no eran hijos legítimos, ¿sí? Las mujeres hasta ahí no tenían estudio. Atrae Bertis en 1780, la llama Niños Expósitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él había fundado una casa para huérfanos, entonces las ganancias que tenía esa imprenta iba destinada a esos niños huérfanos. Y eso es todo lo que tenemos de la educación de esta época de Borbón. Así que bueno, no sé, ahora Coti va a seguir con otra parte, chicas. Bien, creo que se trabó un poquito, pero última, cuando podemos poner en la descripción del video los cambios de nombre, los colegios y eso. Bueno, para lo Bueno, último dale, que dale. queda, que es Belgrano y un poquito de Moreno, que vamos a repasar. Bien, Belgrano era un abogado licenciado y era secretario en el consulado. Recuerden que el consulado manejaba todo lo que tenía que ver con el comercio, ¿sí? Por esto, Belgrano pensó en una propuesta económica que tiene que ver con la producción, en un texto que se llama Medios para fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio en un país agricultor. Es necesario que se detengan a pensar cada uno de los enunciados. Fíjense que habla de la agricultura, la industria y el comercio, pero habla de animar la industria, ¿sí? O sea, un Estado que ayude a la producción de la industria, ¿sí? A la industrialización y a la protección del comercio. Tengan en cuenta que estábamos en un momento donde España estaba digamos, compitiendo en lo que era el comercio con Gran Bretaña. Además de esto, lo que está planteando Belgrano en este momento es tampoco permitir que entre cualquier producto a América, y esto en ese momento fue bastante nuevo en lo que era la colonia del Virreinato del Río de la Plata. Bien, lo que va a plantear en este texto es que, bueno, la agricultura, la industria y el comercio eran las tres fuentes de riqueza que tenía una nación, y que lo que había que hacer era formar a los labradores, que eran quienes labraban las tierras, quienes trabajaban en la tierra, que sepan cuándo podían plantar una semilla, en qué estación del año tenían que plantar determinada semilla, cómo curar la tierra, cómo tratar la tierra, pero además de eso que
a medida que vayan avanzando en sus estudios, puedan recibir como premio, como regalo, algunas herramientas que les sirvan para trabajar la tierra, para el cultivo, y además que el Estado le pueda dar préstamos para que puedan comprar sus propias tierras y empezar a trabajar esas tierras y así producir. Bien, eso en materia económica es a muy grandes rasgos lo que estaba planteando Belgrano, aun cuando el Virreinato de Río de la Plata, bueno, era una colonia. Después tenemos la propuesta educativa de Belgrano, que esta es como bastante conocida, pero ustedes tienen que saber cómo estaba pensando Belgrano en sus escuelas. Belgrano va a una guerra, a una guerra en la frontera. En ese momento Gran Bretaña estaba tratando de entrar a América de todas formas posibles, entonces había muchas guerras en la frontera, además de Portugal también. Belgrano va a una de esas guerras y, bueno, ganan, tienen una victoria y como premio se le otorgan 40.000 pesos. El Estado le otorga a Belgrano 40.000 pesos y él los quiere destinar para construir 4 escuelas en el país. Bien, ahora, ¿cómo estaba pensando Belgrano estas 4 escuelas? Eran escuelas donde se les enseña a los niños y a las niñas a leer, a escribir, la religión, los primeros rudimentos, a contar, que se les enseñe las obligaciones del hombre en sociedad, y donde iba a ser el maestro el ejemplo, el que iba a educar con el ejemplo de buen súbdito, de buen ciudadano. Bien, estas escuelas ¿La me escuchás? Sí, te estaba escribiendo justo, ¿vos me escuchás? Sí, ahí te escucho. Bueno. Es que en un momento se te cortó el audio y no se escuchaba ni se veía nada. Pero creo que la compu me lo toma. Igual ya terminé. Ah, bueno, bueno. Bueno, Bueno, genial. en general eso es lo más importante de Belgrano, que sepan bien la propuesta económica que tiene a partir de la agricultura, la industria y el comercio, y la propuesta educativa con las escuelas que él propone hacer, que nunca se hicieron igualmente, que no se hicieron en este momento. Bueno. ¿Querés hacer como un pantallazo de Moreno y terminamos? Dale, y después me decís cómo quedó el video. Dale. Para ver si quedó bien o cortado. Bueno, dale. Mandale. Bueno, dale. Ahora voy a hablar yo, voy a terminar de hacerle un resumen pequeñito de este personaje llamado Mariano Moreno, ¿sí? Mariano Moreno, un intelectual, ¿sí?, que escribió para la apertura económica y la liberación de los mercados. Él escribió en 1793 las representaciones de los labradores, ¿sí? Reproducen lecciones de comercios de Genovesi, que es la libertad de comercio de granos. Y luego en 1794 escribió representaciones de los hacendados. En ambos reclama la libertad de comercio de sus frutos y otras medidas de fomento y protección, ¿sí? Eran doctrinas italianas. Se oponían a las medidas que restringían su trabajo, pedían la libertad para las prácticas de poder vender sus granos y, ¿qué más? Con el argumento de defender el hambre, a ellos les reducían la cantidad de venta, los precios, la cantidad de producción que podían vender, ¿sí? Y también le pusieron impuestos. Estos ilustrados, en el cual uno de ellos es Mariano Moreno, eran apoyados por una pequeña burguesía. Luego habla un poco, va a terminar hablando sobre la Sociedad Patriótica Literaria, que es así como se llamó esta sociedad en el Río de la Plata. Y la utilizaban para difundir estas ideas en el periódico.
también poesías y cuentos. Así que bueno, más o menos esto es el fin de estos ilustrados, como Belgrano y Mariano Moreno. Estaban de acuerdo con la apertura en el comercio y sirvieron mucho porque fueron los primeros que tenían esas pequeñas luces, digamos, en cuanto a lo económico y político en el Río de la Plata. Mucho. ¿Listo? Bueno, creo que hasta acá llegamos por hoy. Bueno, chicas, espero que les sirva. Vamos a tratar de subirlo mañana lunes, así ya lo tienen lo antes posible. Y bueno, que lleguen bien. Gracias, Lau, por estar un domingo Gracias a a las ti. 11:40 de la noche. Para el próximo me pongo el barbijo. Chao. Pará, voy a cortar el video.